Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iraíz del Carmen Molina Tinajero, soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la UNAM y hoy como parte de la materia Europa les estaré hablando un poco acerca de la revolución industrial y su impacto en el continente europeo. Estaré basando mi información en el artículo de Julián Chávez Palacios, Desarrollo tecnológico de la primera revolución industrial, y en el primer capítulo del libro de Tom Kemp, La revolución industrial en la Europa del siglo XIX. Pues bueno, comencemos con esta información. La revolución industrial fue un proceso transformador a finales del siglo XIX. De hecho, este proceso marcó un hito en la historia de la humanidad, particularmente en Europa. En este video examinaremos los cambios significativos en los modelos de producción durante esta era y su impacto en los ámbitos político, social y económico. La revolución industrial se caracterizó por una serie de innovaciones tecnológicas que rompieron los métodos convencionales de producción. Uno de los avances más significativos fue la invención de la máquina de vapor, inventada por Thomas Newcomen en 1712. Esta máquina era fundamental para bombear agua a las minas. También su eficiencia era limitada, pero su creación significó un comienzo en este hito histórico. El progreso significativo vino realmente con una persona llamada James Watt, quien en 1765 mejoró la máquina de vapor creada por Newcomen. Hizo algo importante en esta máquina, que fue la separación de la condensación del vapor, lo que hizo que esta máquina fuera más eficiente y también aplicable a diferentes tipos de industrias. También este avance fue significativo en las minas de carbón de Cornwall, y su éxito se debió también a la asociación con un empresario llamado Matthew Boulton. Y esto facilitó la expansión del uso de la máquina en Europa, pero también en América. Además de la máquina de vapor, otros inventos revolucionaron la producción. Por ejemplo, el telar mecánico de Edmund Cartwright y las innovaciones en la fabricación de maquinaria impulsaron a esta llamada revolución industrial. La demanda de nuevas máquinas llevó a la creación de tornos de precisión y fresadoras también, como las de Enrique Maudslay y Eli Whitney, lo que permitió la fabricación en serie y la estandarización de piezas. Vamos a hablar ahora acerca del impacto económico de la revolución industrial. La revolución industrial supuso un cambio radical en la economía europea. La transición de una economía agraria a una economía industrializada generó un cambio importante. Inglaterra, como pionera de esta revolución, se convirtió en el epicentro del cambio, destacándose por su capacidad para transformar una economía agraria en una sociedad urbana y tecnológica. El proceso de industrialización no fue uniforme en Europa. Aunque algunos países intentaron imitar lo que estaba sucediendo en Inglaterra, sus esfuerzos no replicaron la experiencia exacta de Inglaterra. Inglaterra pasó por algunos sucesos socioeconómicos importantes que ayudaron a que ellos fueran los pioneros en esta era industrial. Por ejemplo, la ruptura con las relaciones agrarias feudales y la conversión de la tierra en propiedad privada, generando un entorno favorable para la acumulación de capital y el crecimiento del mercado. El capital mercantil y el sistema putting out, donde los trabajadores producían en sus hogares, fueron reemplazados por la organización de talleres y la industrialización a gran escala. La mecanización permitió una expansión sin precedentes, marcando el comienzo de una nueva era económica. Esto por el lado de la economía. Ahora vamos a explorar un poco también acerca del impacto social que tuvo la revolución industrial en el continente europeo. La revolución industrial también tuvo un profundo impacto en la estructura social. La industrialización condujo al crecimiento de las ciudades y a una urbanización acelerada. Las condiciones de trabajo en las fábricas eran con frecuencia duras y peligrosas, lo que dio lugar a movimientos sociales y demandas de reformas laborales.
A nivel social, la revolución industrial facilitó el surgimiento de una nueva clase social, la clase trabajadora industrial, que contrastaba con la antigua aristocracia terrateniente. La migración del campo a la ciudad alteró las dinámicas sociales y económicas, creando una nueva realidad para millones de europeos. Esto en el área social. Ahora vamos a hablar también acerca del impacto de la revolución industrial en la política y en la economía de Europa. El impacto político de la revolución industrial se reflejó en las reformas y cambios en la política económica. Inglaterra, al ser un país de libre comercio con un vasto imperio, no necesitó tanta intervención estatal en su economía. En contraste, el resto del continente europeo, la construcción de ferrocarriles y la industrialización requirieron grandes sumas de capital que en muchos casos solamente el Estado pudo garantizar. Esto fomentó la cooperación entre banqueros y financieros internacionales. Europa, a diferencia de Inglaterra, enfrentó una economía dual, en la que coexistían sectores industriales modernos y sectores agrarios atrasados. El proteccionismo y los aranceles también distorsionaron el comercio y ralentizaron el desarrollo económico, creando diferencias marcadas entre las economías industrializadas y las no industrializadas. La revolución industrial fue un proceso acumulativo y prolongado de avances tecnológicos que fomentaron la transformación de la producción en esta era. También hubo en Inglaterra, que fue pionera, estableció un modelo que, aunque influyente, no fue replicado de manera exacta en otros países de Europa. El impacto de la revolución industrial es un testimonio de cómo las innovaciones tecnológicas pueden desencadenar cambios profundos en la historia y en las facetas de la historia humana. La revolución industrial no solo estableció las bases de la tecnología moderna, sino que también sentó las bases para las dinámicas sociales y económicas que seguirían desarrollándose en el siglo XIX y aún más allá hasta nuestra era. Bueno, hasta aquí mi resumen acerca de la revolución industrial y su impacto en el ámbito social, el ámbito económico y el ámbito político. Y vemos a Inglaterra como una nación pionera en este cambio, destacada con respecto a otros países europeos, y vemos su impacto también en el continente, cómo afectó en la escala social, económica y en la transformación de un continente, y también esto alcanzó también a muchos otros países hasta llegar a lo que conocemos como capitalismo, que tiene mucho que ver con la industrialización y la producción en masa. Espero que esta información haya sido relevante e importante, y pues hasta aquí mi video. Hasta luego.